Bienvenido a tu curso. Esta es la unidad 1. Las habilidades de pensamiento son procedimientos libres de contenido que permiten aprender, resolver problemas y comprender. También se les conocen como estrategias cognitivas. Un sistema de procedimientos es un grupo de procesos que operan en conjunto para llevar a cabo un tipo de tarea. Los procesos básicos del pensamiento son tres. La observación puede ser directa o indirecta. Esta a su vez se desglosa en descripción, diferencias y semejanzas. La clasificación permite organizar en categorías, facilita memorización y aprendizaje significativos y ayuda para la jerarquización, la evaluación, el análisis y la toma de decisiones. Definir conceptos. Permite observar o imaginar ejemplos de los objetos o situaciones y sus contraejemplos, identificar características esenciales y elaborar la definición. La adquisición del conocimiento facilita la realización de actividades de orden superior. Pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones, resolución de problemas. El pensamiento crítico permite identificar posturas o ideas y permite recoger información nueva. Con el pensamiento creativo se establece la necesidad de una idea, reestructurar el problema, entre otras. En la toma de decisiones tenemos a considerar y evaluar la información disponible, identificar opciones y opiniones. Asimismo, en la resolución de problemas se permite seleccionar, implementar y evaluar una estrategia. Las herramientas de información con las que contamos son catálogos, los cuales registran los asientos bibliográficos de las obras que posee una biblioteca. Tenemos también bases de datos, que son documentos publicados, catalogados y arbitrados en formato electrónico. Por otra parte, están los descubridores, los cuales permiten realizar búsquedas de manera simultánea en diversas bases de datos. Asimismo, también están los motores de búsqueda, que son bases de datos que compilan archivos o ligas de Internet. Contamos con tres tipos de fuentes de información. Las fuentes primarias contienen información nueva o original y proporcionan datos de primera mano, tales como los documentos orales o escritos, los restos o reliquias y los testimonios orales. Las fuentes secundarias proporcionan información elaborada e interpretada por otros y se conocen por su publicación. Son producto del análisis de las fuentes primarias para hacerlas más accesibles a los usuarios. Por último, las fuentes terciarias proceden del abastecimiento de la información secundaria y a veces incluso de la primaria, tales como listas de bibliografías o de encabezamiento de materia. Tenemos dos tipos de búsqueda, la búsqueda básica y la búsqueda avanzada. Algunos campos para nuestra búsqueda son autor, título o materia. También contamos con texto completo, clasificación, ISBN o ISSN. Algunos operadores booleanos más conocidos e utilizados son AND, OR y NOT. Otros operadores booleanos para el truncamiento son las comillas, asterisco o el signo de interrogación. Las palabras claves son aquellas que definen, enriquecen y colaboran con nuestra estrategia de búsqueda de información. El lenguaje natural es el que normalmente utilizamos para comunicarnos lingüísticamente hablando. Por otra parte, el lenguaje controlado es un repertorio muy valioso de palabras claves que normalmente es desconocido o subutilizado. El thesaurus o tesauro. Para complementar este contenido encontrarás videos con ejemplos de búsqueda de información.